Gobierno Nacional de controlar la hidrovía Paraná-Paraguay, al menos por un año, incluyendo el cobro de peajes, y esto es por una serie de apoyos, rechazos entre los sectores empresariales, también sindicales y por supuesto los sectores políticos. Y quiero charlar con el asesor del Gobierno Nacional y secretario general del Centro de Patrones Marítimos, Fluviales y de Pesca de la República Argentina, Julio González Insfrán, al respecto. Julio, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Te voy a hacer una aclaración. ¿Cómo Yo no? era asesor del ministro Meoni. Ah, tiene razón usted, discúlpeme. Ah, sí. Discúlpeme. Ahora el ministro actual No, no claro, ha desarmado toda esa estructura, así que no tenemos relaciones en ese es sentido, verdad, ¿no? discúlpeme, no, mala mía. Le quiero consultar, bueno, a raíz de todo esto, ¿qué opinión le merece la medida del gobierno? Y cuál es, porque hay medidas que son, a ver cómo lo podemos poner. Me acuerdo de lo de impuesto al cheque, lo vamos a hacer por 6 meses y para toda la vida, ¿no? Ujú. Bueno, y con esto, ¿qué opinión le merece, Julio? Bueno, yo creo que esto se presta mucha confusión en el sector. Lo primero que se define acá es que no hay un plan. Nadie sabe cómo va a seguir la película. El ministro Meoni tomó una decisión, íbamos a hacer una concesión, íbamos a licitar la concesión como correspondería, dada la situación del país. Se cambió después porque se empezó a hablar de estatización. El próximo ministro desarmó gran parte de lo que había avanzado el ministro Meoni. Le dio la decisión de armar el pliego a vías navegables, que hasta ese momento no estaba en el tema. Tuvo que prorrogar, porque lo que habíamos hablado con el ministro Meoni, que era inevitable una prórroga, ya que si no teníamos tiempo para terminar los pliegos, bases y condiciones, naturalmente era que tiene que haber una prórroga porque el río no se puede dejar de dragar y mantener. Terminaron dando una prórroga por 90 días, cosa que a la vista es totalmente pocos días para poder resolver el problema. Todavía no lo pueden resolver. Y yo sospecho de que, como no podían salir a decir nuevamente por la presión interna que tiene el gobierno, que van a volver a prorrogar por un año, tomaron la decisión de decir que el gobierno va a controlar. En realidad el gobierno no se puede hacer cargo del servicio de la hidrovía porque no tiene draga, no hay nada para eso. Eso le iba a preguntar. Y quiero que le cuente a la gente, Julio, cuáles son los trabajos que se venían haciendo de dragado y también algo muy importante para que sepamos dónde estamos parados, que hay que recordar que por las aguas de la hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país y por lo que es un canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur, y hay un manejo de la hidrovía de hace 25 años de una empresa belga llamada Handenul. Hay una socia local que me parece llamada EMEPA, no sé si está bien la sigla. Sí, el tema es así. ¿En qué cuadrante queda todo esto y cuáles son las aptitudes que va a tomar el gobierno de aquí en más frente a estas empresas? Lo que va a ocurrir, el gobierno lo único que puede tomar a su cargo es la cobranza al peaje. Claro. O sea, manejar la caja. Claro, ahí está. Y pagarle a la empresa Handenul, en este caso, que van a tener que contratarla, para que mantenga el servicio. Y bueno, ahí ya puede haber problemas. Digamos, Jan de Null, vos seguís trabajando, pero la plata la manejo yo, los aranceles Claro, los pongo yo, y los administro y ahí, los cobro yo, y yo te pago cuando yo quiero. y ahí empieza el problema. ¿Cuál es la confianza que hay en un proceso de esta característica en la Argentina? ¿Cuál es la experiencia que tiene la opinión pública cuando hablamos de una empresa del Estado? Bueno, pero eso, el tema concreto es que la única estatización posible es la del cobro del peaje. Después lo demás no se puede hacer porque no tenemos equipamiento. Ahora, cada draga, supongamos que, bueno, vamos a comprar nosotros la draga y lo vamos a hacer. Cada draga sale 34 millones de dólares, cada draga. Necesitamos por lo menos 5 o 6 para trabajar en la hidrovía. Más todo el equipamiento de personal y de gerenciamiento que se necesita en una empresa de esta característica. Y después hay que sacar una ley donde se cree una empresa del Estado. ¿Te imaginas en este momento discutiendo una ley en este Congreso para crear una nueva empresa del Estado?
Y eso significa más gente dependiente del Estado, más organismo, agrandar más el Estado, más gastos. Claro, Y de ahí, ¿y quién controla esto? ¿Quién hace que esto sea eficiente? No, pero y además, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente dragar y balizar el río, porque la empresa dragadora no tiene nada que ver con la carga. El control de la carga, el contrabando, si es que están llevando de más, de menos, todo ese tipo de problemas, lo maneja la aduana y la prefectura. Uh-huh. Aquellos que dicen que teniendo nosotros la hidrovía en la empresa estatal vamos a manejar la carga es mentira. Porque el dragado y balizamiento no tiene nada que ver con la carga. Es como que yo te diga, vamos a faltar la ruta 2 y vos me digas, bueno, pero la carga que llevan los camiones tiene mucho que ver quién es el concesionario del asfalto. No, claro, son dos cosas distintas y paralelas. Ahora, si siempre el Estado controló la hidrovía mal o bien, los organismos estuvieron y siguen estando. Que hablar de vamos a tener un control. ¿Control de qué? Lo único que se puede controlar es realmente si cumplen los pliegos de base y condiciones que dicen cuántos metros cúbicos tiene que remover y a cuánto tiene que cobrar el peaje en función de los metros cúbicos que remueven, ese tipo de cosas. ¿Y quién controla eso? Y eso lo controla el Estado. A través de vía navegable se presentan los informes permanentemente. Hay organismos de control de ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si el Estado no cumple? Y bueno, pasan las cosas, lo que pasa. Si el Estado no cumple, todo el mundo manotea y total nadie vigila. O sea que una de las... hay toda una confusión sobre este problema, porque el objetivo político de un sector es decir, como campaña, vamos a estatizar la hidrovía. Pero eso es un eufemismo, es una utopía. Cualquier persona que entienda este tema debe decir que estamos locos. Lo podemos hacer dentro de 5 años. Cuando tengamos la ley ordenada, tengamos el equipamiento necesario, las inversiones necesarias. Bueno, se termine la concesión, nos hacemos cargo nosotros, tenemos todo el equipo para hacerlo. Pero ahora, en este momento, con una licitación ya vencida, el río se tiene que dragar todos los días, porque todos los días, las 24 horas al día, el río llena el canal con los sedimentos que arrastra. Y si dejamos de mantener en un mes o 2 meses, se reduce el calado y por lo tanto la capacidad de sacar carga se reduce también. Entonces es mucho más caro. Esto es muy importante lo que está diciendo acá Julio, quiero que lo remarque, porque el trabajo que se hace es diario. Y quiero remarcar algo que por aquí, por la hidrovía, pasa el 90% del transporte agroindustrial argentino. Y esto es muy importante y muy sensible. Si no se llegan a hacer las tareas como corresponde, con la seriedad y responsabilidad, esto empieza a truncarse y, por supuesto, en vez de ayudar al comercio y de ayudar a la navegación de los productos, por el contrario lo va a entorpecer y va a terminar todo yendo por otra vía. No quiero pensar que está hecho esto para que... pero además aumentan los costos. Claro. Porque no es lo mismo que un barco entre a sacar 40.000 toneladas, normalmente, como dado que el calado le permite, que un barco se vea obligado a sacar solamente 20.000 porque el calado no lo permite, porque el río está llenando el canal. Entonces aumentan los costos. Ahora, el otro problema es, ¿cuál es el pecado que tenemos nosotros en esta hidrovía? ¿Que sea privada? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El privado puede hacer su gestión mientras cumpla con el servicio, está todo bien. ¿Y estas empresas privadas estaban cumpliendo con el servicio? Verificate si no están cumpliendo con el servicio, con la enorme bajante que tiene el río Paraná, histórica, se sigue sacando carga. Claro, por eso le hago la pregunta para que me devuelva la respuesta con su conocimiento. Porque capaz que hay gente que dice, no, y capaz que no están cumpliendo. No, debe haber veedores y realmente gente que... No, como que no, lo cumple perfectamente porque lo primero que se tiran la bronca son las empresas privadas. Claro, que tienen que transitar, claro. Las grandes exportadoras que dicen, che, no puedo sacar la carga. ¿Y qué pasa si no se puede sacar la carga porque empieza a fallar el tema del dragado y las empresas internacionales dicen, bueno, no se puede transitar más por acá, no podemos sacar la carga? ¿Cuál es el escenario? Y el escenario es el siguiente. Primero, bajar tremendamente los ingresos de divisas por exportación. Segundo, pérdida de competitividad, por lo tanto, pérdida de mercado en el mundo. Tercero, hay secciones importantes de carga que vayan a parar a los puertos de agua profunda del sur. ¿Me explico? Sí.
Por Bahía supuesto, Blanca es con uno de aumento, ellos, estamos aquí en Bahía claro, Blanca. con aumento de costos, porque no es lo mismo sacar la carga de la producción del Chaco por los puertos de Rosario que sacar la carga de la producción del Chaco por el puerto de Bahía Blanca. Seguro, es más costo. Más costos. Entonces, este es el problema que enfrentamos con este tema. Y ahora esto está todo manoseado. Porque acá tiene que haber un mensaje claro, señores, vamos a licitar en estas condiciones. Si en el nuevo pliego de base y condiciones pongo que el Estado es el que va a cobrar el peaje, bienvenido sea, porque la empresa que cotiza con esa condición sabe los riesgos que corre. O va a generar que la licitación quede desierta. Porque no sé, sinceramente no sé cuántas empresas están dispuestas a hacer la inversión y que el Estado después le pague. Porque el problema es que ¿quién hace la inversión acá? Si el Estado hace la inversión, tiene todo el derecho del ¿Qué mundo privado de confía cobrar. que después de hacer la inversión vaya a tener por parte del Estado la retribución prometida? Pero claro, vos imagínate, es lo mismo que vos tengas una empresa de remise. Y vengo yo y te digo, vos comprame el auto, yo lo trabajo y yo te voy a devolver la plata con el trabajo que yo hago. Pero la inversión la hace vos. Claro. No funciona el tema aquí. No se Acá hacen el así los tema es negocios. nadie pone la guita para que se la cobre otro. Claro. Poné la plata, la manejo yo y después veo cómo te la devuelvo. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando del Estado argentino. Claro. Tampoco nosotros podemos ignorar las cosas como son, en donde vivimos, en el país que vivimos. Yo ya tengo 70 años, a mí no me van a contar cosas que han ocurrido en este país con las empresas del Estado. ¿Y qué otra cosa le preocupa que está manejando el Estado, que puede llegar a manejar el Estado, aparte de la hidrovía, Julio, con toda su experiencia? Hay algo que no está manejando el Estado y que sí me preocupa mucho, que es que estamos haciendo una hidrovía para el extranjero, porque nosotros no tenemos barcos. Es como que asfaltemos una ruta y no tenemos camiones. Los camiones son todos extranjeros. Nosotros no tenemos barco en la hidrovía. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo este despelote de hidrovía si nosotros no tenemos barco? Ahora, ¿eso significa que nos quedamos fuera del negocio? Porque el negocio, ¿cuál es? Es el flete. El negocio no es la hidrovía. El negocio no es dragar el río. El negocio es aprovechar el río para generar los fletes. Y nosotros estamos fuera del negocio de los fletes, porque no tenemos barco argentino. ¿Por qué no hay barcos argentinos? Y no hay barco argentino porque no hay políticas para desarrollar la flota mercante. Hemos perdido completamente la flota de mar y la flota de río. Los paraguayos tienen la flota más grande de Latinoamérica gracias a las políticas argentinas y en el mar prácticamente no hay más barcos, ni siquiera de cabotaje. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos hablando de la hidrovía? Lo estamos peleando por el dragado cuando en realidad el negocio es el flete. Te voy a dar un ejemplo que para darte idea de esto. Si nosotros tomáramos el 10% de los barcos que hoy entran por Rosafé a sacar la carga, unos 4.500 buques de ultramar por año, el 10% serían 450 buques de bandera argentina. La facturación en concepto de flete a valores de hoy serían de 1.400 millones de dólares por año. Y nosotros nos estamos peleando para ver quién draga el río. Bueno, la pelea es evidente, ¿no? Como usted dijo al principio, es el control de la caja. Y no veo otras cosas, lamentablemente. Si el Estado no se pone las pilas y dice, bueno, vamos a dragar el río, pero vamos a tratar de que la flota también sea nuestra para que se agarre el negocio, entonces me quedo con lo que genero de flete y me ayuda a financiar cualquier otro tipo de cosa. ¿Y Pero qué políticas habría que poner en marcha desde el gobierno nacional para que también tener barcos propios, aprovechar esto del flete que usted dice? Bueno, lo primero es sacar una ley. Lamentablemente nosotros en 2017 sacamos una ley de María Mercante que salió por unanimidad en el Senado y que Macri terminó vetando la ley. Bueno, acá hay que revertir esa situación. Hay que sacar una ley que encuadre para que permita la inversión en la bandera. Esto es una función del Estado. No que el Estado tenga barco, no. El Estado tiene que generar las reglas de juego para que el inversor venga y le convenga trabajar con bandera argentina. Este es el primer concepto. Una vez logrado eso, hay que establecer una política crediticia para la construcción de buque en el país, que hoy no hay. Porque tenemos la capacidad de construir cualquier tipo de buque, pero no tenemos política de financiamiento. Nadie financia para esas cosas. Son los dos grandes elementos que debe poner en marcha el Estado.
El negocio está porque la carga está. Nadie compra un camión si no tiene la carga. Claro. Qué tema. Julio, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que nos haya brindado este panorama desde su punto de vista. Gracias, que tenga Por buen favor, programa. igualmente.